Un ángel ha viajado al cielo, que sin duda estará en los corazones de todos, ya que desde el cielo cuidará y protegerá como siempre a todas las personas que la quisieron. Les contaremos la historia de la joven Jency Carolina Molina Calderón, de 21 años de edad. Nació en San Antonio del Monte, en Sonsonate, El Salvador, quien estudiaba en la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de El Salvador. La joven Jency Molina era una persona muy querida por sus familiares, amigos y sobre todo el orgullo de sus padres. Jency Molina era caracterizada por su amabilidad, su sonrisa, su deseo de salir adelante y su responsabilidad por los estudios, obteniendo así su título como bachiller en el colegio Salarrué. Desde muy pequeña, Jency Molina se iba a la finca con sus tíos, acompañándolos a realizar ciertas actividades en el ganado, los cultivos de caña y maíz, mostrando un interés por las actividades que realizaba su familia. Sus tíos aseguran que su sobrina traía en la sangre la pasión por los cítricos, la tierra y el olor del verano con el pasto, motivo por el que Jency Molina comenzó a estudiar ingeniería agronómica en la Universidad de El Salvador, cursando su segundo año de estudios. La distancia no permitía que Jency Molina estuviera viajando diariamente, por lo tanto, para que ella asistiera a las clases y prácticas durante la semana, residía en San Salvador. Los estudiantes de esta facultad realizaban sus prácticas en la estación experimental de la Universidad de El Salvador, situada en San Luis Talpa, departamento de La Paz, por lo que era necesario que se trasladaran hasta ese campus de la facultad. El día 19 de octubre, los alumnos llegaron al campus entre las 8 y 9 de la mañana para dar inicio a las prácticas. El docente de la universidad los dividió en dos grupos. En el que se encontraba Jency Molina estaba conformado por 14 alumnas, a quienes se le encomendó la limpieza de una máquina que se usa para mezclar concentrado y afrecho. Esta era la primera vez que los alumnos realizaban una práctica de manejo de este tipo de maquinaria. El docente de la universidad dejó solas al grupo donde se encontraba Jency Molina y se dirigió con el otro grupo a otro lugar del mismo campus. Los alumnos manifestaron que no recibieron ningún tipo de asesoría sobre cómo realizar el mantenimiento de las maquinarias. Jency Molina decidió ingresar hasta donde está la máquina para limpiarla solamente, y solo una compañera de ella sabía que estaba en el interior de la máquina. Cuando de pronto, sin darse cuenta, se comenzó a escuchar que la máquina comenzó a trabajar. Una alumna accidentalmente la activó, sin imaginarse de que alguien se encontraba dentro de la máquina. La compañera de Jency Molina, en su desesperación, intentó tratar de auxiliarla y a la vez comenzó a gritar para que apagaran la máquina, pero todo fue en vano. Jency Molina comienza a sufrir lesiones en sus brazos y en la cabeza por la velocidad en que iba la máquina, y solamente bastaron unos segundos para que Jency Molina perdiera la vida de forma instantánea. Los alumnos estaban sorprendidos y pasmados con lo que había ocurrido con su compañera de estudios. Algunos sufrieron choques de pánico al ver aquella escena impactante. Los alumnos fueron trasladados de manera inmediata hasta San Salvador. Un supervisor de la universidad indicó que nunca había ocurrido nada igual en la historia, mientras otro alumno explica con respecto a lo ocurrido que para realizar ese tipo de limpieza a las máquinas donde fueron los alumnos no se debía ingresar, que esas máquinas se limpiaban desde afuera. Sin embargo, en ese momento, Jency Molina no tenía el conocimiento de cómo usar la máquina, ya que ella, como sus compañeros, se encontraban a solas en el lugar, sin ninguna orientación de cómo utilizar la máquina, y mucho menos la supervisaron durante la práctica. Después de lo ocurrido, nadie del personal de la Universidad de El Salvador se comunicó con la familia para darle la noticia de lo sucedido. Fue una de las compañeras de Jency Molina quien alertó a eso de las 11 de la mañana. La fiscalía se hizo presente en la escena del crimen, asegurando que no podían brindar con exactitud información sobre lo ocurrido.
comenzando así a indagar con algunos alumnos para conocer un poco más sobre el incidente de la alumna Jency Molina. Algunos alumnos manifestaron que no se habían percatado que Jency había ingresado hasta la máquina. Solo escucharon que de pronto la máquina se encendió y que comenzó a trabajar. Se alertaron cuando su compañera pedía ayuda para Jency y todos corrimos para ver qué sucedía. Pero lastimosamente ya era tarde. Aquella máquina había acabado con los sueños de su compañera, Jency Molina. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos confirmó que ha abierto un expediente para investigar la muerte de Jency Carolina Molina Calderón, quien falleció cuando manipulaba maquinaria agrícola en la estación experimental y de prácticas, ubicada en San Luis Talpa, La Paz. Según Luis Mejía, delegado departamental de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, luego de informarse de lo acontecido, busca determinar en qué situación ocurrió el incidente y si se cumplió la normativa interna de seguridad, agregando que además revisarán los procesos de actuación, ya que la joven murió en las instalaciones y, según le han confirmado, no le pudieron brindar asistencia médica, ya que falleció en el momento del incidente. La presunta negligencia que se investiga incluirá más visitas de campo, entrevistas a compañeros de la víctima, a autoridades, revisión de protocolos y normas sobre la salida de estudiantes a las prácticas. En una publicación a través de las redes sociales, la Universidad de El Salvador lamentaba el fallecimiento de la estudiante Jency Molina, retomando la hipótesis de las autoridades que se había tratado de algo accidental. El post realizado por la universidad causó indignación en la comunidad estudiantil y a los padres de los alumnos, quienes no se hicieron esperar mostrando su molestia con la institución, criticando la falta de seguridad y supervisión hacia los estudiantes. En el mismo post realizado por la universidad, algunos padres respondieron enviando un mensaje de condolencia a la familia de la estudiante fallecida, como otros criticando a la universidad por su falta de seguridad. Algunos de los mensajes que le pusieron fueron: el caso de la estudiante es difícil de digerir, pero se deben implementar medidas de seguridad drásticas en todo tipo de actividades que conlleve un riesgo. Mientras que otro ciudadano escribió: uno como padre hace todo por ver a su hijo con una profesión y ponemos lo más amado en las manos de los maestros confiados, y que salgan con algo así, no tiene nombre. Me siento enojado, triste, pensar en la madre de esta niña, que Dios le vende esta herida en su corazón. Otro comentario fue: lamentable noticia. Deben poner docentes responsables o la supervisión de uso de maquinaria. Un ciudadano también se manifestó diciendo: qué lamentable es que la Universidad de El Salvador no aclare y no se haga responsable de la integridad de los estudiantes. Nadie debe de perder la vida en sus prácticas. Ojalá la familia haga las diligencias legales adecuadas para que se haga justicia. Otro usuario en las redes indicó: si hay manipulación de maquinaria debe haber normas y manuales, las cuales se debe proporcionar a los estudiantes. Normas de seguridad ocupacional deberían estar a cargo de docentes y encargados del campo experimental. Accidentes muchas veces suceden por negligencia o por falta de procedimientos de seguridad. Mientras que otro ciudadano detalló: padres, acompañen y vean las herramientas que usan sus hijos allá en la estación. Es una barbaridad. Prestan las herramientas sin saber si el muchacho tiene la experiencia en usarla. Siendo estos algunos de los comentarios realizados por los padres de los estudiantes, ciudadanos y usuarios en las redes sociales contra la negligencia ocurrida, y piden a las autoridades de la Universidad de El Salvador que brinden una explicación referente a lo sucedido y solicitan a la Fiscalía y Policía que investiguen bien el hecho. Los padres de Jency Molina manifestaron que no recibieron una versión clara de los hechos ocurridos, que lo único que saben es que su hija limpiaba una máquina y que una compañera la encendió accidentalmente, recibiendo Jency golpes consecutivos en la cabeza, y que esos golpes
le causaron la muerte. Nadie de la universidad se comunicó con nosotros para informarnos sobre lo ocurrido hasta las 12 del mediodía aproximadamente. Fue una compañera de Jensi Molina quien nos alertó con tal terrible noticia. El padre de Jensi Molina lamenta que su única hija haya perdido la vida de esa manera, y sigue creyendo que hubo negligencia por parte de las personas que estaban en el lugar. El domingo 20 de octubre, la joven estudiante Jensi Carolina Molina Calderón fue velada antes en la funeraria La Generosa de la ciudad de Sonsonate, y allí mismo fue realizada una misa de cuerpo presente, y para luego trasladarla al cementerio privado Parque Jardín El Carmen, de la ciudad de San Antonio del Monte, en Sonsonate. Al evento religioso y al funeral asistieron varios compañeros de estudios de la joven, como también familiares y algunos docentes que fueron a darle el último adiós, llevando arreglos y pancartas que decían: «Hoy te nos fuiste de esta tierra, porque Dios te llamó para cultivar los campos del cielo, querida amiga y compañera». Un ángel ha viajado al cielo, ángel que sin duda está en cada uno de nuestros corazones. Desde el cielo nos cuidará y nos seguirá dando sonrisas como siempre. Durante el funeral, varias compañeras lloraron y lanzaron flores en la tumba de Jensi Molina. El padre de la joven, quien omitió su nombre, pidió a las autoridades mayor respeto a los protocolos de seguridad para evitar futuras tragedias con otros estudiantes. Hasta la fecha, este caso ha quedado impune. No se ha logrado esclarecer el hecho que causó la muerte de la joven universitaria. Lamentablemente, la estudiante Jensi Molina ha dejado un gran vacío en su familia, como también en el corazón de todos sus amigos y compañeros que la querían y amaban mucho. El cielo ganó un ángel que seguramente seguirá cuidando de los suyos, en donde quiera que se encuentre. Descansa en paz, Jensi Molina Calderón. El gobierno del presidente Nayib Bukele prioriza la seguridad de las madres, niños y jóvenes salvadoreños, que son el futuro del país. Y el presidente Bukele lamenta que en una institución no hubo la seguridad correspondiente con relación a los estudiantes. La seguridad de las máquinas e indicaciones de un responsable son detalles que se pueden prevenir con la información adecuada. Mis queridos amigos, amigas, suscriptores y visitantes, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Suscríbete si aún no lo estás, recuerda que es totalmente gratis, y activa la campanita de notificaciones, así no te perderás ninguno de nuestros videos. No olvides compartir la historia con tus amistades y familiares. Lo puedes hacer a través de WhatsApp, y así ellos también puedan inculcar más valores en sus corazones. Nos vemos hasta la próxima historia, aquí en tu canal Tendencia Mundial.